Hola, buenas tardes a todos los que se conectan a nuestro Facebook Live. En esta ocasión, la Facultad de Ciencias Sociales está realizando este evento en el marco de las elecciones municipales y regionales del presente año en nuestro país. Lo hemos titulado "Que esté en juego", para aperturar el diálogo entre los ponentes, a los cuales también agradecemos su tiempo en ser parte de este importante diálogo, ¿no? En primer lugar, quiero agradecer al profesor Carlos Eduardo Aramburu, decano de nuestra facultad, quien promueve también este espacio, al profesor Jorge Aragón, a Mercedes Gálvez, a Gonzalo Banda y Jorge Manuel, y a todos los que se están conectando a nuestro en vivo, ¿sí? Entonces, para iniciar, eh, de acuerdo al programa del evento, voy a dar el pase al decano, al profesor Carlos Eduardo, quien nos va a hacer una importante presentación de un estudio que ha podido realizar también junto a CULAB, ¿no? Él va a hacer la presentación de los hallazgos del documento Semáforo Regional, Indicadores Regionales, utilizando las encuestas del INEI. Entonces, le doy el pase, profesor Carlos Eduardo. Gracias, Yulisa. Muchas gracias por acompañarnos. Es un gusto tenerlos aquí. Un saludo muy especial al jefe del INEI, señor Dante Cabardo-Vilca, a los profesores, a los egresados y a los alumnos que nos acompañan en este tema tan importante que es discutir qué se nos presenta, cuáles son los retos de las elecciones regionales. Ha habido mucho ruido político de corto plazo, tenemos que pensar en el mediano y largo plazo, tenemos que tener muy en cuenta que las regiones tienen cierta autonomía. Yo quisiera presentarlos, si podemos empezar la presentación, si fueras tan amable, Yulisa, con la idea de un semáforo regional, que es un trabajo que hemos hecho hoy en la universidad con Santiago Sotelo, del CULAB. La siguiente, por favor. Quiero insistir además la importancia de que el INEI nos ha proporcionado la información clave que voy a presentar en forma muy sencilla. Hemos trabajado 5 indicadores sobre condiciones de vida de cada región y hemos seleccionado estos 5 indicadores con 3 criterios, ¿verdad? Que sean simples, que todo el mundo lo pueda entender, porque esto más que un acto académico, es un acto, digamos, de difusión política y de incidencia en la política. En segundo lugar, que sean integrales, mirar varios aspectos de condiciones de vida, no solo salud, no solo educación, ver también trabajo, ver condiciones de habitabilidad y ver pobreza, y que sean además indicadores robustos y recientes. Casi todos son del año 2021, la última data más reciente, entonces nos permite actualizar la información. Siguiente, por favor. Bueno, este ha sido un trabajo que he hecho con Santiago Sotelo, a quien le agradezco muchísimo. Él es un estudiante de sociología de los últimos ciclos y además analista del QLab, que es nuestro laboratorio de datos sociales, de macrodatos. Gracias a su trabajo desinteresado hemos podido armar esta estadística que les quiero presentar a continuación. Siguiente, por favor. El primer tema que vamos a trabajar es salud, que es el total de niñas y niños, o porcentaje en este caso, de 6 a 35 meses con anemia, usando la ENDES 2021. Siguiente, por favor. Y aquí tienen el primer resultado. En el cuadro de la izquierda ven ustedes los departamentos o regiones con mayor tasa de anemia infantil. En el cuadro del centro, las que tienen niveles medios, y en el cuadro de derecha, las regiones del Perú que tienen niveles más bajos. Vale la pena notar que las regiones con mayor tasa de anemia infantil son Puno con más de 70%, Ucayali con 61%, Huancavelica con 57%, Madre Dios con 57%, Cusco con 54% prácticamente, y Loreto, ¿verdad? Entonces son niveles muy altos, más de la mitad, 3 a 4 niños o 6 de cada 10 tienen niveles de anemia. Los niveles más bajos los encontramos en Tacna y en Lima, pero noten que el dato no es deleznable. Incluso en Lima Metropolitana, más del 27% de niños de estas edades sufren anemia. La brecha entre la región con menor tasa de anemia infantil y mayor tasa de anemia infantil es 2.8 veces. Es decir, Puno tiene una tasa de anemia infantil casi 3 veces superior a la que tiene Tacna, y sin embargo, en términos absolutos, y eso es importante, lo relativo hay que relativizarlo justamente, seguramente con un 27.4% hay más niños con anemia en Lima que incluso el mismo Puno. Entonces, tener este dato en cuenta, porque una es la cifra relativa y otra es la cifra absoluta. Siguiente, por favor. El mapa que va a aparecer a continuación resume este dato. Podrán ustedes un mapa de calor. Las regiones en rojo oscuro son las regiones que tienen
niveles de anemia por encima del 50%. Más de la mitad de los niños tienen anemia, y como bien sabemos, la anemia es una condición, ¿verdad?, que deteriora la capacidad cognitiva y de atención del niño. Es decir, estamos deteriorando el capital humano. Y la segunda reflexión obvia es que los niños tienen derechos, ¿verdad? Entonces, un niño con anemia es un niño que tiene derechos vulnerados. Noten en el mapa que solamente una parte de la costa central y algo de la parte de la costa norte, excluyendo Tumbes, Ancash, Lima y Arequipa, tienen tasas de anemia bastante bajas. Repito, la brecha es casi 3 veces mayor tasa de anemia en regiones más pobres como Huancavelica, si la comparamos con el caso, en este caso, no Lima, sino Tacna como región. Siguiente, por favor, segundo indicador. Trabajo. Aquí hemos tratado de identificar un tema que nos preocupa a todos, que es el trabajo informal, definido como patrones o trabajadores independientes en microempresas, trabajadores asalariados que no cuentan con seguridad social, o sea, son informales, y una categoría muy importante a nivel del país, que son los trabajadores familiares no remunerados. Muchas veces gente joven, niños y jóvenes que ni estudian ni trabajan, que trabajan, digamos, con la empresa de la familia y no reciben a cambio de ello, a veces ni siquiera salario y a veces y obviamente no tienen seguridad social. Siguiente, por favor, el dato es bien impresionante. Vean ustedes que las tasas de informalidad, este es dato muy reciente, 2021, post pandemia, va desde niveles tan altos como casi 95% en Huancavelica, 90% en Puno, 90% en Arequipa, prácticamente 90% en Huánuco, 89.4% en San Martín y 89.3% en Cajamarca. Incluso regiones con las tasas menores, aquí hemos dividido en terciles, Lima Metropolitana tiene casi 62% de personas en el sector informal. Entonces, es curioso, en este indicador es donde la brecha es menor. Las regiones con mayor informalidad tienen 1.5 veces más informales que las regiones con menos informalidad. Sin embargo, se puede decir sin ninguna duda que el Perú es un país de empleo informal, lo que significa es que no hay protección social, no hay seguridad laboral y ciertamente hay menores ingresos y baja productividad. Ese es el indicador, digamos, de niveles más altos a nivel de todo el país y es fundamentalmente una llamada de atención a las regiones para que activen la inversión privada y pública que permita crear empleo. Hay un dato importante en ese sentido. 10 distritos del país reciben 20% del canon sobre canon y regalías del presupuesto institucional. Y sin embargo, a la fecha, digamos, a fines de agosto, pasado ya el medio año, han gastado menos del 40% del presupuesto asignado. Repito, 20 distritos, 3 en Cusco, 3 en la zona de Ancash, solo como ejemplo, están gastando menos de la mitad, están gastando solo 40% de su presupuesto asignado justamente para obra pública. Esto es una tragedia que implica que el problema no es no tener con qué gastar, sino no saber gastar bien. Siguiente, por favor. El mapa lo pueden ustedes ver claramente. Miren toda la Sierra Sur y básicamente la Sierra Norte tiene niveles de informalidad por encima del 87%. Las regiones en rojo son regiones que la tasa de informalidad, la P informal, es por encima del 87%. Y las regiones en verde van entre el 62 y el 78%. O sea, Perú es una economía informal y es indispensable que haya políticas de reactivación y de formalización que hasta ahora han tenido muy poco impacto y como todos sabemos, ¿verdad? Hemos tenido un incremento de la informalidad por efecto de la pandemia. Siguiente, por favor. El tercer indicador es un indicador de educación, la idea es integralidad. Y hemos usado un indicador que me parece muy revelador. Jóvenes entre 20 y 29 años que no han completado la secundaria. El año 2010, con el doctor Efraín González y un grupo de economistas, hicimos un estudio muy interesante y la conclusión a la que llegamos es que sin secundaria no hay paraíso. Es decir, sin secundaria completo, las posibilidades de empleo mínimamente digno son absolutamente pequeñas o mínimas. Siguiente, por favor, para ver la data. Y el resultado es sorprendente. Miren ustedes, en regiones como San Martín, más del 39% de jóvenes entre 20 y 29 años no han terminado la secundaria. En Loreto, 37%, Ucayali, 37% también, Cajamarca, 33%, Amazonas, 30%. Las regiones con menor tasa de no completar secundaria entre 20 y 29 años son Arequipa, Tacna y Puno, cosa muy interesante. Incluso Lima está por encima de Puno, Tacna y Arequipa. Y son tasas un poco menores. Aquí la brecha es un poquito menor. La región con mayor presencia de jóvenes que no han terminado la secundaria es 1.5 veces superior a la región que tiene la menor tasa de jóvenes que no han completado la secundaria, que es el caso de Arequipa. Y el siguiente, por favor, el mapa nos va a indicar claramente que una vez más la región amazónica, ¿verdad? Y regiones del sur y de la Sierra Sur, como Huancavelica y Apurímac,
tienen tasas muy altas de jóvenes que no han completado la secundaria por niveles que están por encima del 23% prácticamente. Tener un tercio o un cuarto de la población joven que no completa secundaria es un indicador muy importante de baja capacidad de empleabilidad y baja capacidad de competencia para obtener ingresos suficientes en el mercado. Este es un indicador nuevo, se había trabajado poco antes, pero muy revelador porque revela brechas muy importantes, persistentes a nivel de todo el país en lo que es completar la secundaria, que debería ser una meta clave desde el punto de vista de la política educativa. Siguiente, por favor. El cuarto indicador que vamos a mirar es el tema de acceso a desagüe, ¿verdad? Viviendas que tienen conexión a baño, servicio higiénico, a una red pública. Es un tema de salud, pero es un tema también de dignidad, es un tema de calidad de vida. Y las brechas son bien importantes. Veamos el cuadro siguiente, por favor. Miren ustedes, en Loreto, casi 67% de la población no tiene acceso a red pública de desagüe. Ucayali 66%, Huánuco 57%, Huancavelica 56%, Puno 53%, más de la mitad. Es decir, ahí tenemos, a partir de San Martín, 6 o 7 regiones en que más de la mitad de la población no tiene acceso a un desagüe por red pública. La tasa en Callao es solamente 5% y en Lima es un poquito mayor, 9.6%. Reitero un tema, ¿no? Ojo a los datos absolutos, ¿verdad? Es probable que si a esto le ponemos la demografía, encontremos que regiones como Lima de repente tiene más personas sin acceso a desagüe que regiones como Puno por razones obviamente demográficas. Un tercio de la población nacional está ubicada en Lima. Entonces la brecha aquí es una de las brechas más fuertes. Es curioso, algo tan básico como el acceso al agua, al saneamiento ambiental, es el indicador de mayor brecha de todos los 5 que hemos utilizado. La región de Loreto tiene una tasa que es casi 13 veces superior de falta de acceso a desagüe que la que tiene Callao. Esto es fundamental. Yo recuerdo ya muchas campañas políticas a nivel regional y a nivel nacional prometiendo agua y desagüe a la población. Esto es una realidad no cumplida por una parte muy importante. Veamos el mapa, siguiente por favor, para una parte muy importante de la población peruana, sobre todo, miren, toda la región de la Amazonía, la región con menor densidad y presencia del Estado, dato del 2021 de INEI, regiones de la Sierra Sur y regiones de la Sierra Central. Solamente algunos departamentos de la costa tienen una tasa de desagüe que está por debajo del 28%. Siguiente, por favor. Pobreza monetaria, que básicamente es gasto per cápita por debajo del costo de la canasta básica alimentaria. Como sabemos, la pobreza aumentó en el tema de la pandemia, ha tenido una ligera reducción, pero las tasas siguen siendo bastante altas. Veamos los datos. Siguiente, por favor. Las regiones con mayor nivel de pobreza monetaria se vuelven a repetir, básicamente la Sierra y la Sierra Sur. Puno con 43%, Pajo con 42%, Huancavelica con 41%, Cajamarca con casi 40%, Ayacucho con 36%, Huánuco con 35% y Loreto con 34.6%. Comparado, y esto es interesante, en las regiones con menor tasa de pobreza monetaria tenemos Ica, yo creo que es un efecto de la agroindustria, de la agroexportación con 6.6%, Madre de Dios 7.7%. Aquí permíteme una mirada más de antropólogo que de demógrafo. Es curioso y es una paradoja que la informalidad y la ilegalidad a veces es más inclusiva que la formalidad. Madre de Dios no es un ejemplo a seguir. El tema de justamente minería ilegal, deforestación, contaminación ambiental, trata de personas, son endémicos en casos de Madre de Dios. Sin embargo, si solo miramos pobreza, por eso es que no se puede usar un solo indicador, Madre de Dios estaría muy bien, estaría mejor que Moquegua, mejor que Arequipa, mejor que Lambayeque, ciertamente mejor que Lima Metropolitana, en donde la tasa de pobreza, ojo, es de 24.4%. En términos absolutos, el mayor número de pobres en el país está en Lima. No nos dejemos engañar por las cifras relativas. Y para ir terminando, el siguiente, por favor. Es el mapa de pobreza, lo vemos claramente en las regiones de la Amazonía y ciertas regiones de la Sierra Sur, pero miren cuántas regiones en verde hay en la región amazónica por la presencia sobre todo de lo que es actividad ilegal. Tiene que ver con el narcotráfico, tiene que ver con la minería ilegal. Entonces tengamos cuidado porque el dato puede ser engañoso. Y para completar, Yulisa, el siguiente, el cuadro resumen y un mapa resumen. Este es el semáforo general. Lo que tienen a su derecha es un ranking de regiones o departamentos por el número de indicadores que tienen tasas altas, o sea, alta exclusión social, medias o bajas. Y es muy clarito, miren la lista, la región del país que tiene mayores brechas en condiciones de vida es Huancavelica, sería de Ayacucho, Cajamarca, Huánuco, Loreto y Puno, ¿verdad? Prácticamente la mitad del país tiene tasas altas o medias
de exclusión social en los 5 indicadores estimados. Por supuesto, el departamento de Lima y la metropolitana son los niveles más bajos. Termino con un comentario. Fíjense además que las brechas son heterogéneas. ¿Qué significa esto? Significa que una misma política no le sirve a todas las regiones. Es obligación de los gobiernos regionales trabajar con indicadores con evidencia para identificar aquellos indicadores que están por debajo del promedio, en el tercil más bajo, pero también darse cuenta que hay otros en los que la situación no es tan crítica. Esto significa, repito, que no hay una receta igual de desarrollo social para todos los departamentos y regiones. Es necesario que cada gobierno regional y cada candidato presente alternativas concretas para su región, porque la mezcla de déficit o de exclusiones son muy heterogéneas. Una vez más, muchas gracias al CULAP, muchas gracias a ustedes por acompañarnos, gracias al equipo de comunicación, y aquí está el mapa final que define las regiones con mayores niveles de exclusión. Una vez más aparece la Amazonía peruana y varios departamentos y regiones de la Sierra Sur, Central y Norte. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo, por la presentación. Esto también va a abrir el diálogo, el debate también con los siguientes ponentes. Ahora le doy el pase a José Díaz, quien es representante del Centro Federado de la Facultad de Ciencias Sociales. Le damos el espacio por un tiempo de 10 minutos. Muchas gracias con todos. Mi nombre es José Manuel Díaz, vengo en representación del Centro Federado de Ciencias Sociales. Y bueno, para presentarme un poco, soy estudiante de Ciencia Política y Gobierno, estoy ahorita entre octavo y noveno ciclo. Y en primer lugar, muchas gracias al decano y a la facultad por la invitación al gremio. En esta oportunidad estoy yo representando. Es un honor compartir esta esta mesa virtual con personas que han sido gran importantes a mi formación como politólogo, como es Mercedes Galvez, que he tenido la oportunidad que sea predocente, ser su alumno en políticas públicas, o profesor de Aragón en 2 ocasiones. A Gonzalo Banda, lamentablemente nunca lo he conocido personalmente, pero lo he seguido ya casi 2 años por sus intervenciones en el debate público. Y bueno, para comenzar mi intervención me gustaría mencionar en qué me voy a centrar. Me gustaría centrarme en 2 aspectos principalmente. Cómo estos indicadores pueden leerse a través de una mirada que incorpore la política indígena, pero también la importancia de herramientas cualitativas, cuantitativas en alumnos de pregrado. Y bueno, las elecciones, como siempre, como cualquier elección, nos permiten reflexionar sobre el estado de la democracia a lo largo de la nación, en este caso de la política subnacional. Y desde la esfera política, y especialmente tras las experiencias de las últimas elecciones generales, en las cuales ha sido marcada por la gran polarización y las pocas respuestas por parte del sistema de partidos, es necesario preguntarnos por diferentes salidas que podrían dar lugar a través del análisis de estos indicadores. Basta solo señalar de la resistencia del Congreso de legislar a favor de las primarias abiertas, simultáneas, obligatorias, para poder tener alguna salida institucional de este colapso del sistema de partidos que bien conocemos. Nos invita también a pensar de las diferentes formas cómo pueden articularse momentos democráticos desde la sociedad civil, desde la academia, desde diferentes lugares, para también poder comprender mayor profundización de la democracia, porque yo considero personalmente, y creo que muchos de mis colegas podrían también decir, de que indicadores de educación, de salud, de infraestructura, de pobreza, son grandes determinantes para poder acceder a la democracia, para poder ejercer derechos políticos y de tal forma. En tal sentido, me gustaría mucho pensar en cómo podemos participar más activamente de la democracia, y creo que los aportes también de la reflexión desde la academia y presentar información breve, concisa, como se ha presentado ahora, es muy importante. Por tomar un ejemplo de experiencias de participación en espacios democráticos, temo ser un poco pesimista en tal sentido. Creo que un paper de Stephanie McNulty analizando los presupuestos participativos en los últimos 15 años, su título lo resume muy bien: una participación decepcionante. Institucionar la democracia y generar espacios dialogantes y que permitan tener decisiones, poder vincular la sociedad civil con las tomadas de decisiones es difícil. Y hemos visto cómo el diseño de cierta política puede impedir de cierta forma. Y hablando sobre mecanismos institucionales, me gustaría conectarlo con el tema que es más de mi interés y el tema que más me centro, que es política indígena.
Bien sabemos de que existe para las elecciones regionales y municipales una cuota indígena desde el 2002 en el cual se aprobó, y ello llevó al Estado a un momento más complicado, porque implicaba reconocer a poblaciones indígenas, y creo que un libro de Louis Huber lo resume muy bien, Ensayando Identidades, y no voy a entrar en la discusión del libro, pero es una gran discusión sobre cómo la visión estatal, esa visión de túnel, siguiendo mucho el análisis de Scott, es una limitada y que puede generar diferentes tipos de violencias. Para, para centrarlo de manera más actual, hay un paper que rescato mucho de Marisa Paredes y Tomás Dosek, que fue presentado en el 2020, sobre a que hacen un análisis que también incorpora elementos cuantitativos para analizarle el sistema de cuotas, cómo ha sido este sistema de cuotas. Y para no extenderme mucho, me gustaría mencionar de que el sistema de cuotas no está entendido de manera tradicional para pueblos indígenas. Se suele utilizar para tratar de, disminuir las brechas de género. En tal sentido, se suele preferir para grupos étnicos a sitios reservados, ya que ello fortalece el grupo, pero también sus demandas colectivas, posicionar sus demandas colectivas. Y muchas veces, en el caso del sistema de cuotas, termina siendo muy dependiente del sistema de partidos, y como ya conocemos, y su crisis ha estado ya muy presente en los últimos por lo menos 20 años, y terminamos teniendo candidaturas de relleno. Una de las conclusiones que realiza, sin embargo, ese paper es sobre la importancia de tener organizaciones sociales cohesionadas para garantizar una representación sustantiva, es decir, que la agenda esté ahí en en los y las tomadores de decisión. Y para dar un contexto breve, en el Perú hay 8 organizaciones reconocidas a nivel nacional de los pueblos indígenas, entre los cuales está IDC, CONAMIAP, FERUCANINAP, la Confederación Campesina del Perú. Y para retomar y conectar con el termómetro presentado, con los análisis presentados, me llamó mucho la atención del caso de la Sierra Sur y también de la Selva Norte, en el cual hay grandes brechas, y específicamente el caso de Puno, en el cual hay cerca de 800.000 personas tienen una lengua materna indígena originaria, es decir, 68% de su población. En ese departamento está el pueblo quechua, el pueblo aymara, el pueblo uro. Entonces es válido preguntarse sobre la relación entre estas brechas que existen respecto a otras regiones, específicamente si los servicios como salud, como si educación, tienen una pertenencia cultural. Sobre todo, sobre todo cuando hay políticas nacionales al respecto, como es la política de educación bilingüe o la política de salud intercultural. Eh, entonces, creo que es válido, creo que es muy importante preguntarnos continuamente cómo es que nos estamos adecuando, porque como mencionó muy bien el decano, no hay una salida única, no hay una receta única para todos, para las salidas y para el desarrollo del país, sino que tiene que mirarse con data, tiene que mirarse con indicadores que puedan dar la información necesaria a quienes toman la decisión, pero ello también tiene que estar acompañado de una sociedad civil movilizada, organizada y cohesionada, que pueda presentar sus demandas colectivas en general, y haciendo mucho más énfasis que el Estado peruano tiene obligaciones. Como podemos recordar, el convenio 169 obliga al Estado peruano a incorporar a los pueblos indígenas en todos los niveles de educación a través de sus organizaciones tradicionales. Y para hacer una conexión ya más desde una perspectiva estudiantil, quisiera mencionarle la importancia de tener acceso a este tipo de indicadores, a este tipo de base de datos, poder complejizar también el análisis a través de dinámicas persistentes a lo largo de nuestra historia nacional, como es el caso de los pueblos indígenas, pero también del pueblo afroperuano, porque no considero que las necesidades son las mismas. Sin embargo, los sistemas de opresión son similares: el poco acceso a educación, el poco acceso a esta infraestructura, como hemos visto. Y como estudiante de pregrado, creo que también es importante, y recordando mucho las clases con el profesor Aragón, la importancia de los métodos mixtos también, de poder conversar en las diferentes. Y una idea que siempre rescato del decano, que menciona repetidas veces, es la importancia de la interdisciplinariedad para poder conversar entre la ciencia política, la sociología, la antropología, las relaciones internacionales,
Es importante también preguntar cuánto de esto está siendo reproducido a nivel en otros contextos, como Bolivia, como Ecuador, como el caso de Brasil, cuando la polarización es tal. Claro, está el caso de Bolsonaro, que la política de Lula y la política de Bolsonaro son muy distintas, tanto en temas ambientales como pueblos indígenas. Y finalizando, solo quisiera resaltar ello, la importancia de conversar más entre las distintas áreas que estamos en ciencias sociales, pero también fuera de ellas, incorporar quizás más debates dentro como de ciencias socioambientales, conversar con las ciencias naturales, de qué manera puede hacerlo más. Y desde el gremio, desde el Centro Federado de Sociales, nos interesa mucho tener conversaciones más con otros estudiantes, poder tener proyectos conjuntos. Ahora estamos en el desarrollo también en el marco de las elecciones. Hemos tenido diferentes alianzas con otros gremios en Cusco, en Arequipa, en Madre de Dios, para poder generar mayor información, destacar algunas problemáticas de elecciones como es el tema de género, también como lo acabo de mencionar a lo largo de mi presentación de los pueblos indígenas. Y bueno, ya finalizando, muchas gracias nuevamente y doy pase a la siguiente persona, quizás Yulisa me ayudes. Muchas gracias, José Manuel, por tu intervención. Sí, ahora voy a dar el pase a Mercedes Gálvez. Ella es analista política en temas de gestión pública y es también predocente de la carrera de Ciencia Política y Gobierno de nuestra Casa de Estudios. Entonces, te doy el pase, Mercedes. Buenas tardes, muchas gracias por este espacio para poder compartir algunas ideas respecto al voto en los gobiernos subnacionales, con especial énfasis en el gobierno regional de Huancavelica. Y un poco para dinamizar mi presentación voy a compartir mi pantalla para que ustedes puedan, una diapositiva me ayude. Un segundo, por favor. Perfecto. Bueno, sobre la región Huancavelica es importante señalar que esta es una de las regiones calificadas por el Índice de Competitividad Regional, que es evaluado cada año entre las últimas regiones que ocupan los últimos puestos. Somos la región 25 de las 25, desde el año 2018, 19, 20, 21. Y esto hace que, para entender por qué seguimos en este último puesto regional, empecemos a ver diferentes indicadores, ¿no? Vinculados con el tema de pobreza, pero también vinculados con el tema de cómo es la gestión dentro del gobierno regional. Para entender el departamento, es importante comprender que este departamento tiene tres grandes centros de influencia, ¿no? Por un lado está la región Junín, específicamente para los departamentos de Churcampa, Huancavelica y Tayacaja. Por el otro lado está el departamento de Ayacucho, que influye directamente a las regiones de Acobamba, Angaraes y Guaitara. Y por el otro lado, la región de Ica, que influye directamente en materia sobre todo económica e incluso hasta política, las regiones de Castrovirreyna y Guaitara. Esto es importante porque, como bien lo explicó uno de mis predecesores, cuando uno mira el territorio es diferente y es disperso. Las actividades económicas, por ejemplo, en Castrovirreyna y Guaitara, que están más relacionadas a la minería o a las actividades agrícolas de pequeña escala, no son las mismas que se dan en las regiones como Tayacaja, Churcampa, Acobamba o Angaraes, que están mucho más relacionadas a economías de agricultura y economías de ganadería, por ejemplo. Pero otro dato importante también de la región Huancavelica es comprender cómo somos, ¿no? Justamente, 7 de cada 10 pobladores en la región Huancavelica se considera rural, según el último censo. 8 de cada 10 pobladores tiene como autoidentificación étnica el quechua, y el 51.4% de los habitantes son mujeres. Entonces, es una región con varias particularidades y es estas capas que debemos ir analizando cada vez que entremos a mirar el ambiente electoral. Pero no solo eso, ¿no? Huancavelica tiene una particularidad más,
que tienen necesidades muy concretas que están vinculadas a por qué nos encontramos en el último puesto cuando hablamos de pobreza. En el caso de educación, 2 de cada 100 alumnos de educación secundaria tienen un rendimiento satisfactorio en el tema de matemática y de lectura. Y esto definitivamente influye porque 16 de cada 100 personas tiene acceso a la educación superior. Y aunque no crean, esta mirada también va a influir cuando entremos a ver el ámbito laboral, porque no vamos a tener personal calificado. Es así que 1 de cada 10 personas tiene solo un empleo adecuado. Y sobre este empleo adecuado implica que hay personas que trabajan de manera informal, donde el salario básico para ellos es de 788 soles frente al salario mínimo, que es de 1.025 soles. Pero no solo eso, sino que también comprender los factores como salud y el factor infraestructura están presentes. 2 de cada 10 niños sufren de desnutrición crónica y 8 médicos están destinados para 10.000 habitantes cuando la media es 24.000 para 10.000 habitantes. En el caso del tema de infraestructura, si bien es cierto, para el año 2022 hemos mejorado, tenemos 18 familias de cada 100 familias que tienen internet. En el año 2021, en plena época de pandemia, solo 5 familias de cada 100 tenían acceso a internet. Y, por ejemplo, en el tema vinculado a acceso a agua y desagüe, a conexiones y electricidad, solo el 43% de las familias huancavelicanas tiene al menos acceso a uno de estos servicios. Entonces hay muchas cosas que seguir trabajando. Y en cuanto a la confianza sobre los gobiernos regionales, tenemos que 8 de cada 10 habitantes desaprueba la gestión pública regional. Esto implica que también las políticas que ellos estén destinando a la región y considerando esta diversidad tienen que ser mucho más focalizadas. Pero no solo eso, no solo es pensar en esta mirada, digamos, a través de data, a través de cifras que nos puede brindar tanto el INEI, incluso el propio índice de competitividad, sino es esta mirada social y política que también podemos encontrar en la región. La región ha tenido 3 grandes procesos que han marcado su desarrollo. El primero es esta reforma agraria en el año de 1968, que ha sido un proceso de modernización inacabado, ¿no? Donde finalmente ha terminado ahondando las brechas entre lo urbano y lo rural. Pero no solo eso, sino el periodo de violencia política entre los años 80 y 2000 ha destruido los posibles liderazgos que pudiesen haber surgido en la región. Los asesinatos selectivos ha destruido evidentemente el tejido social. Pero no solo eso, sino que también el proceso de descentralización fallido. ¿Y por qué decimos que es fallido? Porque finalmente se tienen gobiernos regionales, pero estos gobiernos regionales dependen mucho del gobierno nacional para desarrollar proyectos de inversión, para ejecución incluso de propios presupuestos o de propias políticas internas a nivel de las regiones. Pero no solo esto, hay un dato importante que mencionar sobre la región huancavelica, ¿no? En el año de 1997, la cabalgata de los Andes es un hito simbólico, ¿no? ¿Por qué? Porque un alcalde provincial, Federico Salas, junto a 60 alcaldes provinciales emigran, bueno, vienen de la ciudad de Huancavelica en una marcha de sacrificio durante 8 días en caballo y a pie en algunos casos, a hablar con el gobierno nacional para que le solucionen demandas, ¿no? Para señalar que todavía Huancavelica es una región que se encuentra en los últimos puestos de pobreza, tiene deficiencias, por ejemplo, en atención de temas de educación, en temas de nutrición, en temas de salud, en temas de infraestructura, entre otros. Esta cabalgata se podría entender como una mirada simbólica de lo que posteriormente van a ser los alcaldes y sobre todo los gobernadores regionales que llegan al sillón regional en la región, ¿no? Porque esta cabalgata, digamos, esta primera mirada de que lo regional, lo no, digamos, de alcance nacional es importante. Pero ¿qué nos dice también, digamos, esta mirada cuando hablamos de la región? Durante estos últimos 20 años, desde el año 2000 hasta el 2018, en estas 5 últimas elecciones, los movimientos que han salido ganadores en los gobiernos regionales han sido movimientos regionales de alcance pequeños y de repente que no han podido lograr articulación o partidos políticos mucho más grandes. En el año 2002 fue ganador el movimiento MINCAP, en el año 2006 el
Proyecto Integracionista de Comunidades Organizadas, en el 2010 el Movimiento Independiente Trabajando para Todos, que repitió el plato en el 2018 y en el 2014 el Movimiento AIRO. Pero ¿qué han tenido en particular estos movimientos durante estos 20 años en torno al presupuesto y en torno a la región? Si bien es cierto, el presupuesto ha aumentado, ha ido en aumento desde el año 2012 en adelante, la capacidad de gasto no ha ido por el mismo camino. De hecho, en el gobierno regional en promedio se han devuelto en estos últimos 20 años un promedio del 20% de los recursos. Esto implica que en una región pobre con necesidad de que se programe y se gaste de manera eficiente los recursos, esto no ha sucedido. Entonces, ¿qué hay que fortalecer? El tema de las capacidades técnicas. Pero hoy en día, ¿cómo son los candidatos en la región, ¿no? Al 2022, bueno, tenemos 5 candidatos, 4 de ellos siguen en carrera y 2 de ellos pertenecen a movimientos regionales y de hecho están punteros. Uno es el AINI y otro es el candidato de Agua, del movimiento Agua. Y me voy a detener en ellos dos, sobre todo porque es importante conocer sus trayectorias políticas. En esta exposición no vamos a analizar su nivel educativo ni los cursos que hayan tenido, sino sobre todo sus propuestas. Las propuestas que ellos tienen están enfocadas en 5 áreas. En materia de educación, en materia de salud, en una propuesta en ámbitos económicos, institucional e infraestructura. Las propuestas presentadas en general sí buscan atender los niveles de primera infancia, los niveles educativos, y alguno de los candidatos sí habla sobre el tema de docente. En el tema laboral, sí todos tienen presente la necesidad de la diversificación productiva, y solo uno de ellos, es importante, habla sobre la siembra y cosecha de agua. Y esto es importante porque es un recurso que abunda en la región Huancavelica, entonces podría entenderse como una potencialidad. Por otro lado, todos concuerdan en la necesidad del turismo como una actividad generadora de empleo. Asimismo, cuando hablamos en temas de salud, todos ellos hablan acerca de la mejora de atención en salud y la mejora de la oferta, es decir, que existan especialidades dentro de la región, porque muchas veces las personas que vivimos en Huancavelica tenemos que migrar a Junín o a otras regiones cuando buscamos atención especializada. En el caso de los temas institucionales, sí, los candidatos hablan de la modernización del Estado y hablan también de la necesidad de incorporar a los frentes de defensa e incluso otros actores dentro del espacio de gobernanza. Cuando hablamos, en cambio, en torno a la infraestructura, sí, todos los candidatos se centran en los proyectos vinculados de agua y saneamiento, dejando de lado algunas propuestas vinculadas con el tema de carreteras, por ejemplo, la reactivación del tren, por ejemplo, o del aeropuerto. Sobre las propuestas, aspectos positivos, sí, se habla de focalización, se habla del tema rural y se habla del tema intercultural en algunos de los candidatos, y esto es importante porque tenemos una región que es diversa y es diferente. Y en el caso de las dificultades, sí, lo que se ha podido analizar es que hay dificultades en la formulación de propuestas, en encontrar el problema público y sobre todo en encontrar las propuestas de solución que puedan estar orientadas y trabajadas a través de metas e indicadores que sean claros. Otro de los aspectos también que se ha encontrado de deficiencias es que las propuestas no contienen esta diferenciación bajo el enfoque de género. Entonces es importante que los candidatos de llegar al gobierno regional puedan considerar estos aspectos. ¿Qué está en juego si es que alguno de estos candidatos llegase y no presenta cambios en su propuesta? Solo se queda con las propuestas planteadas en la etapa electoral. De repente podría ser que no genere cambios que lleven a que la región salga de la pobreza, y podría aumentar la polarización y la desconfianza de la población, y podría dar pie a la existencia de apertura de caudillismos radicales. Y esto es muy importante porque recordemos que la región huancavelica en los últimos años siempre ha tenido una identificación étnica muy marcada. ¿Cuáles son los principales retos para estos candidatos? Reducción de las brechas, tanto en infraestructura, educación, salud, y reactivación de las agendas productivas, porque estamos siempre dependiendo de otras regiones y es esta mirada articulada que se necesita. También los mecanismos de recojo de demandas de la población, el fortalecimiento de estas élites regionales, porque normalmente las personas que logran algún grado de instrucción superior terminan migrando de la región por no encontrar las oportunidades que esperan. Fortalecer los niveles de atención primaria en salud y educación, mayor acceso a inversión pública y mayor proactividad
del gobernador regional en general con el gobierno nacional. Lo que termina sucediendo siempre en Huancavelica es que se espera tener una cita con el Ejecutivo, cuando, por ejemplo, otros gobiernos regionales como Cusco o Arequipa, que nos podrá explicar más adelante Gonzalo, si ellos tienen una agenda propia, ellos marchan y no necesariamente tienen que estar del lado de la agenda del gobierno. Eso sería todo, muchas gracias. Muchísimas gracias, Mercedes, por el tan importante análisis que has hecho de Huancavelica. Ahora, como bien tú mencionaste, vamos a darle el pase a Gonzalo Banda. Sí, también él es analista político especializado en gobiernos subregionales. Te damos el pase, Gonzalo. Hola, Yulisa. Hola a todos los amigos de la PUC. Gracias a Carlos y a Yulisa por la invitación. Un gusto coincidir en esta mesa con Jorge, con Mercedes y conocer a José. Y también saludar a Dante del INEI. Creo que Mercedes ha hecho una presentación bastante completa. Yo pensé que en mis 10 minutos iba a ser imposible para mí hacer lo que Mercedes ha hecho. Así es que voy a tratar de resumir lo más que puedo algunos aspectos centrales. Justo hace 2 días, ayer fue que publiqué una columna en El Comercio haciendo un resumen de lo que va siendo hasta ahora la campaña de elección al gobierno regional y a la municipalidad provincial de Arequipa. Así que los invito, si es que alguna idea no quedará bien, a poder remitirse a esa columna. Yo estoy hace pocas semanas en Arequipa y creo que he encontrado una ciudad que parece una ciudad en guerra, porque está totalmente sitiada por obras que interrumpen el tráfico, ¿no? Los alcaldes de muchísimos distritos en Arequipa han decidido que la mejor manera de convencer a sus futuros electores, porque muchos de ellos están postulando a la Municipalidad Provincial de Arequipa, es rompiendo las veredas o pavimentando las pistas que se habían demorado 4 años en pavimentar. Entonces, la ciudad, a solo una semana de la convención minera, que como ustedes saben es la convención o la segunda convención minera más importante del mundo, es casi pues una guerra de guerrilla, una guerra de trincheras, ¿no? Con zanjas, con tubos, con asfalto, con bloques de concreto apilados por varios lugares. Y la metáfora está en que Arequipa es una ciudad que siempre se ha asumido como la segunda ciudad del Perú, pero que en los últimos años esa calidad de vida de la que se apreciaba el arequipeño se ha ido deteriorando. No vamos a entrar aquí en muchas discusiones o elementos que puedan ayudarnos a comprender eso. Para ello vamos a remitirnos simplemente a los informes que se han escrito sobre calidad ciudadana que se han publicado aquí en Arequipa, percepción ciudadana, estado del transporte, contaminación ambiental. En todos la ciudad ha perdido mucha calidad de vida. Y asistimos pues al deterioro de las condiciones en las que un ciudadano se transporta, vive, realiza sus actividades profesionales, en general en la ciudad. Y esto contrasta con un continuo deterioro también de los movimientos regionales arequipeños. Arequipa se caracterizó siempre por ser una región que tenía un protagonismo en la vida política de la escena nacional, ¿no? Muchos partidos políticos, incluso me pongo a pensar en la Democracia Cristiana, y otros partidos que tuvieron muchas bases sociales e incluso
políticos que llegaron a ser presidentes de la República, que iniciaron esta especie de peregrinaje desde Arequipa. Eso pues ha perdido fuerza en las últimas décadas, ¿no? Las élites arequipeñas creo yo que se han preocupado en demasía por que los negocios familiares progresaran, pero se han despreocupado y se han desinvolucrado del protagonismo en la escena política. Y eso ha dejado pues que los partidos políticos, los movimientos regionales en Arequipa, tengan una suerte de desconexión con las miras anchas que debería tener la región. Y eso es muy preocupante, ¿no? Arequipa en este momento atraviesa una crisis de liderazgo muy importante, una crisis de renovación. ¿Y por qué digo esto? Porque el último gran proyecto político que se concibió en Arequipa fue el formado por Arequipa Tradición y Futuro de Juan Manuel Guillén, que él quiso engarzar una especie de visión regionalista, ¿no? Ustedes se acordarán que él fue digamos, el impulsor del arequipazo, fue alcalde provincial de Arequipa y gobernador regional de Arequipa. Pero su movimiento regional, si bien dio pie luego a que Yamila Osorio sea gobernadora regional, no llegó a calar como un movimiento regional con bases organizadas, bueno, como tantos movimientos regionales en el Perú. Hoy, Arequipa Tradición y Futuro postula al gobierno regional a Javier Ismo-Des Talavera. Javier Ismo-Des Talavera postuló en el pasado, siendo rival de Yamila Osorio, para que más o menos nos demos cuenta cómo la vida da tantas vueltas en la política, y esto de las lealtades partidarias, pues es muy raro, ¿no? Hay poca coherencia. Y en ese afán, Javier Ismo-Des Talavera perdió dos segundas vueltas, ¿no? Una con Yamila Osorio y otra con el ahora preso ex gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Yica. Entonces, para que se den cuenta un poco lo precaria e improvisada que es la política regional arequipeña, ¿no? No hay, pues, una serie de vasos comunicantes de la base hacia los liderazgos, sino que se van renovando lealtades cada cierto tiempo en la medida que ese partido político o ese político tenga posibilidades de llegar al gobierno regional. Entonces estamos frente a eso, ¿no? Lideran las encuestas en Arequipa según Datum, ¿no? Y eso es una de las cosas muy importantes. Las regiones, y Mercedes ha hablado de algunos candidatos en otra región del Perú, pero hay algo que desde hace mucho tiempo venimos diciendo: no existen muchos instrumentos de opinión pública que sean válidos, que uno pueda contrastar. Arequipa solo ha tenido, de hecho, uno, que fue el que ha publicado Datum hace algunos días. Pero en general en las regiones del Perú hay una suerte de orfandad. Los ciudadanos van a las elecciones casi a ciegas porque uno no sabe en qué encuestas confiar. Se publican en muchos medios de redes sociales encuestas que son falsas. Muchas páginas de Facebook, especialmente fanpages, cobran dinero para publicar participaciones de los candidatos, que es una cosa que no se ve mucho en grande en Lima, ¿no? Pero en regiones la cantidad de páginas informativas, entre comillas, que hacen propaganda abiertamente o por candidatos con arreglos comerciales, pues gigantesca. Entonces, eso es algo que también debe llamarnos la atención, porque esa especie de orfandad de los datos. No podemos saber en este momento, en otras regiones del Perú, cómo va el panorama. Pero en la última encuesta de Datum puntea en la elección regional el ex rector de la Universidad Nacional de San Agustín, Roel Sánchez,
Sánchez, ¿no? Roel Sánchez estuvo como rector de la Universidad Nacional de San Agustín hasta hace poco nada más. No se ha conseguido separar mucho, pero por lo menos ha pasado el 20%, que ya digamos en una elección regional como la que se ha dado en los últimos años en el Perú ya es bastante, ¿no? Esta especie de disminución del capital político de muchos movimientos regionales ha dado pie a una especie de atomización del voto en las regiones. Y le sigue Javierismo de Talavera, un antiguo defensor ambiental, va en tercer lugar, y un ex congresista de Arequipa como Marco Falconi va en cuarto lugar, según datos. Pareciera ser que la segunda vuelta es casi un hecho. Creo yo que sería interesante que podamos explorar otros elementos de dinamización del debate público, porque creo que las elecciones nunca han llegado a aprender en la región de Arequipa, porque hay un desánimo en general que coincide con el desánimo en las elecciones regionales en todo el Perú. Eso es algo que también valdría la pena reflexionar. Estas elecciones realmente no han llegado a entusiasmar a nadie, ¿no? Y más que todo, ¿no? O sea, el tema de la representación política que los politólogos hablamos todo el tiempo, ¿no? Hay una ausencia de representación política, hay una falta, una mala representación política, pero también es cierto que hay un problema, no solo en la oferta política, sino también en la ciudadanía que realmente no está involucrándose en política, y eso merecerá otro tipo de reflexión. Pero bueno, y en la Municipalidad Provincial de Arequipa teníamos un panorama un poquito menos claro. Aparece el ex árbitro, ¿no? Víctor Hugo Rivera, tal vez ustedes se acordarán de él, que ha perdido ya 2 elecciones a la Municipalidad Provincial de Arequipa y se postula a una tercera, y parece ser que en esta vez sí lo va a alcanzar. Acordemos que en las elecciones distritales y provinciales solo tienes que ganar más votos que tu rival, así ganas por un solo voto, ¿no? Entonces, parece ser que en esta tiene muchas posibilidades de ganarlo. Las elecciones regionales, yo siempre bromeo con muchos colegas, digo, son carreras de resistencia. Los políticos regionales son maratonistas, no son sprinters, ¿no? Entonces uno tiene que saber que la apuesta tiene que ser a largo plazo. Entonces muchos de ellos incluso saben que no van a ganar, pero están allí para ver qué posibilidades tienen a largo plazo. Y el problema de Arequipa en la elección provincial es precisamente que al desaparecer las lealtades partidarias de un movimiento regional que había sido, que se había quedado con la Municipalidad Provincial de Arequipa en los últimos 12 años como Arequipa Renace, esto abre un juego político nuevo. Lo que vaya a suceder en la próxima elección provincial de Arequipa realmente va a ser novedoso, porque así como Arequipa Tradición y Futuro le dio pie a 12 años de gobierno en el gobierno regional, Renace tuvo 12 años de gobierno de la municipalidad. Entonces Arequipa se enfrenta a esta elección con muchas dudas, con ciertos temores. Lo importante va a ser cómo estos 2 partidos políticos llegan a engarzar, y cómo los años que se han perdido con la gestión del Elmer Cáceres Llica, con la nefasta gestión de Cáceres Llica, que luego ahora hay una nueva gobernadora regional que no ha estado a la altura del cargo, si es que se puede recuperar algo. No se augura lo mejor para Arequipa. No ha sido una campaña en donde uno ha podido conocer muchas propuestas políticas por parte de los candidatos, y creo que hay un ánimo en general de la ciudadanía arequipeña de desánimo que creo empata perfectamente con los ánimos de la patria en este momento. Entonces, no tengo muchas buenas noticias que comunicarles de Arequipa, pero creo que va a ser una elección que va, por lo menos, a renovar esa parte de la representación política en la municipalidad provincial, que va a dejar de estar en manos de Arequipa Renace, por lo menos, ¿no? Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, Gonzalo, por tu intervención y por habernos brindado esta importante información en perspectiva sobre Arequipa. Ahora voy a dar el pase al profesor Jorge Aragón. Él es docente de nuestra facultad, ¿no? Docente de la especialidad de Ciencia Política y Gobierno. Le damos el pase, profesor Jorge. Gracias. Muchas gracias, Yulisa. Muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar esta tarde, esta mañana con ustedes conversando sobre lo que está sucediendo en el contexto de las elecciones regionales y municipales de este año. A ver, yo también pensaba, ¿no? ¿Cómo orientar estos minutos, ¿no? Y entonces creo que el punto de partida, como ha sido, digamos, tal vez compartido por varios y varias de ustedes, es esta pregunta sobre qué está pasando ahorita con las elecciones regionales y municipales, qué podemos esperar, ¿no es cierto? Y en realidad yo quisiera forzar un poco el ánimo de la mesa y decir si podemos ir más allá de esta pregunta que queda como instalada, ¿no? Y la pregunta es, estamos viendo, digamos, una especie de sostenimiento de este deterioro, de esta crisis de la política regional y local, o más bien estamos asistiendo a un proceso de mayor profundización, ¿no? Un poco la sensación que uno puede tener de varias de las cosas que hemos escuchado, y no nos estoy haciendo responsable necesariamente de eso, pero si uno junta algunas de esas piezas y uno más sigue, ¿no es cierto?, lo que aparece en muchos medios de comunicación, uno puede tener esta sensación de que en realidad el debate se puede bien agotar en seguimos mal o hemos empeorado. Y la verdad que es a veces difícil salirse de ese estado de ánimo y de esa conclusión porque, a ver, recogiendo así algunos datos que son importantes, ¿no? Algunos portales, como Ojo Público, ¿no? Han hecho el trabajo de mirar los candidatos regionales, los candidatos provinciales, ¿no? Y entonces encuentran porcentajes particularmente altos, ¿no es cierto?, de candidatos con antecedentes con denuncias de corrupción o candidatos que tienen potenciales conflictos de interés, y en algunos casos estamos llegando a casi el 50% de candidatos en alguna de estas categorías, ¿no? Entonces, de nuevo, la tentación es muy grande para decir, bueno, esta historia nos pone ante una película de terror, ¿no? Ahora, ¿qué más podríamos, cómo podemos insistir sobre algo diferente, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos tratar de destacar algunos elementos que nos puedan hacer tal vez relativizar o complejizar esta sensación de crisis y eventualmente, lo que lo veo difícil, complicado, pero digamos, no tenemos otra salida, ¿no? Es buscar algunas pistas, ¿no?, que nos permitan por lo menos vislumbrar alguna salida, ¿no?, o potencialidad para encontrar algunas salidas. Entonces, es sobre todo con relación a este segundo tema, ¿no es cierto?, que quiero usar la mayor cantidad del tiempo que tengo, ¿no? Es, de nuevo, ¿no?, más allá de esta sensación de que todo está pues, que la mayoría son malas noticias, ¿qué otra cosa podríamos comentar sobre la situación de estas elecciones regionales y municipales? Y lo quiero hacer en base a un contraste tentativo, ¿no?, entre qué tan parecidas o diferentes han terminado siendo las dinámicas políticas subnacionales, por ponerles un término, con relación a las políticas nacionales o de Lima o del gobierno central. Miren, si uno hace una especie de... Lo podemos hacer, no lo he podido hacer, pero no lo he podido traer. Pero uno podría perfectamente conseguir noticias de la campaña congresal anterior, podría conseguir noticias de esta elecciones regionales y municipales, podemos retirar de las noticias, digamos, cualquier mención
que nos haga saber que estamos hablando de los candidatos al Congreso Nacional o que estamos hablando de candidatos a gobernatura regional. Y yo creo que en un momento va a ser muy difícil saber si estamos hablando de candidatos nacionales o candidatos regionales y locales. Me parece que en muchos sentidos lo que estamos viendo en la política regional es muy parecido a lo que hemos estado viendo en la política nacional, ¿no? Entonces, qué sé yo, ¿no? Se enfatiza en esta campaña regional y local la alta personalización de los candidatos, cosa que es de más contundente también en las elecciones nacionales. Gonzalo nos habla de cierta renovación política y, en fin, me parece que tiene mucho sentido, ¿no? Pero también, al mismo tiempo, no es muy frecuente la renovación política o la aparición de nuevos liderazgos, ni en la política nacional, ni en la política regional. Las diferencias programáticas a las que aludía Mercedes no son tan claras a nivel nacional, tampoco son tan claras a nivel subnacional. En fin, lo que trato de decir hasta aquí es que la crisis de este sistema político regional y local no es muy distinta de la que hemos estado mirando y viendo en el ámbito nacional. Entonces, primera cuestión es un tema de sistema político, es un tema si quieren, de la democracia peruana, que es disfuncional, ya sea que la miremos desde la perspectiva nacional o que la miremos desde la perspectiva regional y local. Pero, no obstante estas semejanzas, me parece que también vale la pena enfatizar algunas diferencias. Y creo que las diferencias centrales tienen que ver con lo que ha sido el lugar que han ocupado diferentes autoridades en esto que ha terminado siendo el proceso de descentralización. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que más allá de que en este minuto tengamos algo así como dos relatos sobre lo que ha sido la descentralización, y hay un relato que tiene, sin duda, ¿no es cierto?, razón cuando señala, ¿no?, los casos de corrupción, la falta de capacidad de gestión de los gobiernos regionales, de los gobiernos locales. Son cosas que no se pueden obviar, ¿no es cierto? Pero creo que también hay otra manera de aproximarse al tema de la descentralización que un poco reconoce una serie de situaciones en las cuales los gobiernos locales y regionales han tenido incluso condiciones mucho más complicadas para hacer política, para responder a las demandas de la población, etcétera, etcétera. Voy a citar solamente un par de esos ejemplos, ¿no? Claro, hay problemas de ejecución de gasto a nivel de los gobiernos regionales y locales, pero tan importante como los problemas de ejecución de gasto es el hecho de que los recursos no llegan de manera predecible, ordenada, del gobierno central al gobierno nacional. No los voy a aburrir, pero los presupuestos de apertura son muy diferentes a los presupuestos finales. Y esa gran diferencia tiene que ver con fondos que van llegando a las regiones, digamos, en el mejor de los casos, ¿no?, como parte de un proceso no tan bien organizado de transferencia de recursos o con una alta discrecionalidad por parte de las autoridades del gobierno central. Entonces, en muchos casos, efectivamente, pues no se gasta bien, el gasto no es de calidad, pero hay, digamos, una responsabilidad también de las autoridades del gobierno central. Al mismo tiempo, y esto es algo que uno puede recoger o recoge cuando conversa con autoridades regionales, sobre todo, y locales, ¿no? Los ministerios el gobierno central ha transferido un montón de competencias y eventualmente recursos, ¿no es cierto? Pero los ministerios pueden intervenir en las regiones casi en cualquier momento para empujar cualquier proyecto, y eso en principio no es que esté mal, ¿no es cierto? No es que esté mal que haya inversión, como veíamos en el caso necesario para mejorar un conjunto de indicadores, pero esa intervención no tiene ningún tipo de coordinación con las autoridades regionales, locales, no tiene ningún tipo no responde, ¿no es cierto?, ni siquiera mínimamente a una conversación entre las autoridades de diferentes niveles de gobierno. Entonces, lo que trato de transmitir con esta
con estas diferencias es que me parece, sin que esto sea, digamos, qué sé yo, una justificación, porque no lo es, que en este arreglo del sistema político peruano, todavía, o incluso ha sido mucho más complicado, ¿no?, para las autoridades regionales y locales tener un desempeño mínimamente aceptable. Y eso tiene que ver con la manera como no tanto como se pensó, ¿no?, pero finalmente la manera como se llevó a cabo el proceso de descentralización. Y entonces ahí lo que trato de proponer, ¿no es cierto?, es que hay también una responsabilidad de parte de lo que ha sido la política nacional, de lo que han sido los gobiernos nacionales, de lo que han sido los partidos o movimientos nacionales que han dirigido el país desde la capital, en términos de la situación que estamos viviendo a nivel de los gobiernos regionales y los gobiernos locales. En el mejor o peor de los casos, la manera como ha terminado implementándose la descentralización en el país podría haber tenido, digamos, un efecto muy, muy, muy negativo en algunas pocas experiencias regionales y locales que pudieran haber sido diferentes a lo que vemos ahora tan extendido. Quiero decir, por las condiciones en las cuales han tenido que hacer gestión, en las condiciones que han tenido que hacer política. Finalmente, ya para ir cerrando, entonces la crisis de la política regional y local es una crisis que no se va a resolver solo a nivel de la política regional y local. La crisis de la política en el Perú va a requerir, digamos, volver a mirar y pensar, ¿no es cierto?, cómo se están articulando los diferentes niveles de gobierno y qué tipo de relaciones se ha establecido entre esos niveles de gobierno, y finalmente qué cosa es demandable, esperable, ¿no es cierto?, de las autoridades centrales, de las autoridades regionales y de las autoridades locales. Mientras se alinean los astros, ¿no es cierto?, y la situación política puede salir del ánimo actual y aparece, digamos, algún tipo de demanda ciudadana en esa línea, o aparece algún tipo de liderazgo diferente, creo que los esfuerzos como los del semáforo regional son las cosas que podemos insistir una y otra vez, ¿no?, porque eso, de todas maneras, nutre la discusión y permite, ¿no es cierto?, avanzar de esa manera, generando información, evidencia, reflexión, que nos permite entender cómo se articulan estos diferentes niveles de gobierno. Y un comentario muy chiquito sobre algunos de los resultados del semáforo, que me parece que Carlos lo ha mencionado, pero quisiera yo enfatizarlo de nuevo, ¿no? Uno mira la configuración, digamos, de cada una de las regiones, ¿no? Uno mira sus altos, sus medios y bajos, y a mí me sorprende enormemente lo escaso que es encontrar regiones que tengan perfiles similares, ¿no? A una le falta una cosa, a una le falta el otro, en fin. Las semejanzas más bien son más acentuadas en las regiones que tienen los mejores indicadores, pero fuera de ese segmento más bien pequeño, hay una diversidad impresionante de trayectorias regionales que me parece tenemos también que incorporar en la discusión, y entonces o necesitamos varias versiones del semáforo regional como las que han elaborado, como se ha elaborado, o necesitamos varios semáforos regionales que nos permitan ir entendiendo mejor esas diferentes trayectorias regionales. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, profesor Jorge. Y bueno, para ir finalizando, quería por favor pedirles a los demás ponentes si pueden prender su cámara y dar un espacio a cada uno de 3 minutos para que pueda dar una intervención final y así cerrar este espacio. ¿Podemos comenzar con usted, profesor Carlos Eduardo? Bueno, primero, muchas gracias. Lo lindo de estas reuniones es que uno aprende muchísimo. No nos hemos puesto de acuerdo, los contenidos han sido complementarios. Yo quiero agradecerles a todos ustedes porque ya me han dado mi chamba, me han dicho qué cosa hay que hacer a futuro, ¿verdad?
Creo que el instrumento, como decía Jorge, tiene que ser un instrumento mucho más detallado. Mercedes nos ha dado información mucho más precisa. José Manuel nos ha planteado también el tema étnico y de género. La idea es proponer que, mi abuela me decía, siempre dices tú que algo está mal, la pregunta es, ¿qué puedes hacer tú para solucionarlo, verdad? Yo creo que hay una responsabilidad institucional de las universidades para poder trabajar y los académicos en este tema. Usar esta información como un sistema de monitoreo a condición de que sea algo apropiado fuera de la universidad. Los académicos no hacemos política, la criticamos, ¿verdad? Pero esto es una cosa que tienen que asumir la ciudadanía, como bien decía José Manuel, organizada, para decir, mira, me estás fregando en el tema de empleo, en el tema de inversión, infraestructura, en el tema de agua y desagüe. Entonces es un instrumento de monitoreo y es un compromiso que asumo en la medida que me dé la fuerza curricular para poder mirar este tema en forma continua con indicadores de proceso. Lo que yo creo que también es muy interesante, lo había dicho yo rápidamente por el tema de tiempo, cada región es muy heterogénea. Parece un poquito, si no recuerdo mal, a la novela de Dostoyevsky, La Guerra de la Paz, dice, todas las familias felices se parecen, en cambio las familias desdichadas lo son cada uno a su manera. Bueno, aquí tenemos muchas regiones desdichadas, y cada región es desdichada por razones diferentes. Mercedes nos ha explicado claramente el caso de Huancavelica. A mí me queda la sensación, digamos, de que la política y la democracia tiene necesariamente que implicar dos cosas que no tenemos todavía: institucionalidad política, partidos políticos y proyectos de desarrollo. Si no son liderazgos, son frentes muy frágiles, muy pasajeros. Yo les agradezco muchísimo porque, como les reitero, me han dicho que la chamba tiene que seguir, sé lo que hay que hacer, hay que incorporar temas de género, de etnicidad, hay que usar esos instrumentos para difundirlos, hay que dejar de mirarnos el ombligo y discutir hacia afuera, mucho más de lo que hacemos ahora, y eso requiere una alianza no solamente de la universidad nuestra, sino con la red de universidades peruanas, y en ese tema estamos trabajando en la universidad y fuera de ella. Muchas gracias por su contribución, por estas reflexiones. Ojalá tengamos un poquito más de optimismo, pero la chamba sigue, no podemos ser parte del problema, tenemos que ser parte de la solución. Gracias, Yulicia, y gracias a los panelistas. Muchas gracias, profesor Carlos Eduardo. José Manuel. Sí, quizás un breve comentario a este respecto. A mí me hizo mucha fuerza la importancia de lo que acaba de mencionar el profesor Carlos Eduardo sobre generar desde la academia, generar incluso desde estudiantes información rigurosa, que sea entendible, que pueda ser difundida, información breve para tomadores de decisiones que tienen 5 minutos para tomar muchas veces una decisión rápida. Y la importancia también de incorporar la etnicidad, el género. En tal caso, resaltar muchas veces, recuerdo mucho este libro de la profesora Rousseau con Morales Hudson sobre los movimientos de mujeres indígenas en América Latina, en el cual se resalta mucho el papel de Onamiap y Fenocarinap en hacer algo que no se había hecho en el movimiento indígena, que era unir esa brecha entre pueblos indígenas de los Andes con pueblos indígenas amazónicos. Las mujeres hicieron eso, hicieron esa unión y han logrado tener posicionamiento en el debate nacional muchas veces. Se vio en la reglamentación de la consulta previa, también se ha visto en diferentes instancias en las cuales han mencionado y han posicionado esa agenda, a pesar de tener una situación de exclusión y desigualdad y precariedad frente a sus pares indígenas, pero también no indígenas. Y creo que la importancia también de la responsabilidad que tenemos en estar en espacios privilegiados para aportar en ese debate, en visibilizar y dar salidas en las cuales tenemos las herramientas, pero que sean comprensibles y que puedan ser discutidas de manera más amplia. No cerrarnos en la academia, sino también conversar con las diferentes esferas de la sociedad que estamos y participamos. No solo estamos en universidad, sino vivimos en una sociedad muy compleja y diversa, y creo que la importancia de ello, y me siento afortunado de tener la oportunidad de estar aquí y haber podido tener las perspectivas de Mercedes, de Gonzalo, de Jorge, de Carlos Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Sí, ahora le damos el pase a Mercedes. Muchas gracias por la invitación. Yo me quedo con algunas reflexiones vinculadas a, de nuevo, apostar por el territorio, ¿no? Conocer el territorio va a permitir que cuando se elaboren propuestas políticas o cuando se implementen políticas sean mucho más cercanas a las necesidades del ciudadano, ¿no? Y esto también de crear dentro incluso de los gobiernos regionales políticas diferenciadas, eso es muy importante. Otro tema también con el que me quedo luego de esta exposición en general es la necesidad de crear agendas multinivel, ¿no? No solo es pensar que el gobernador regional tiene que articular con el gobierno nacional, sino también que articular con los propios
diferentes frentes que existen dentro de su región, ¿no? Los alcaldes provinciales, está también los frentes, existentes frentes de defensa, la propia ciudadanía. Entonces, escucharlos más creo que puede ser un factor importante para cuando los procesos de implementación se lleven a cabo, las decisiones sean mucho más acordes con las necesidades de la población. Y un espacio final que también creo importante considerar en el marco de estas agendas multinivel es usar en el buen sentido de la palabra a servir, ¿no? Servir, de hecho, hace muchos años nos dio el cuerpo de gerentes públicos que ayuda a mejorar la gestión en los gobiernos nacionales. Entonces creo que esa es una propuesta importante e interesante que debería ser retomada por los futuros gobernadores regionales cuando quieran hablar de solucionar los problemas de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Mercedes. Gonzalo. Sí, gracias a todos por sus intervenciones. Yo creo que yo quiero enfocarme en una cosa en particular, que es cuando hablamos de la crisis de representación de los partidos políticos nacionales, siempre hablamos de la reforma política que tiene que venir acompañada de ella. Pero creo que bien poco le dedicamos a pensar en la reforma política que tiene que venir para los movimientos regionales, que también tienen una crisis de representación en el territorio, en nuestras diferentes regiones, ¿no? Y creo que si bien la Comisión de Reforma Política hizo un trabajo muy interesante para avanzar algunas reformas, creo que no hay mayor esfuerzo, no creo que el mayor esfuerzo debe destinarse para que esa vida de los movimientos regionales y las reformas que se vayan a implementar tengan en consideración las diferentes realidades de cada región. Esa reforma política a la que tenemos que llegar y en la que todos estamos de acuerdo, tiene que venir no solamente con una retroalimentación de los actores políticos tradicionales, ¿no? Los colegios profesionales, los movimientos regionales, los alcaldes, los gobernadores regionales, sino tal vez ensayar nuevas fórmulas. Yo me acuerdo que hace algunos meses conversábamos con Jorge Valladares sobre cómo darle vueltas y llevar esta reforma política ya no solamente desde un nivel de comisión de alto nivel o vía participación de toda la ciudadanía, sino tal vez ensayar otros métodos que pudieran servir de engarzar eso, ¿no? Esa especie de mini públicos que se ha hecho en otros lugares, tal vez se podría ensayar en algunas regiones como piloto esto. O sea, cualquier cosa para salir de la inercia creo que va a ser mejor que tener que soportar esto porque, vamos, o sea, lo que va a pasar en las elecciones regionales no va a resolver casi nada, porque estamos yendo a elecciones regionales con las mismas reglas de juego, con los mismos movimientos regionales, lo más probable es que sucedan las mismas cosas. Entonces, a largo plazo creo que ahí es donde hay que apuntar. Muchas gracias, Gonzalo. Y para cerrar, le doy el pase al profesor Jorge. Muchas gracias, Yulisa. Yo no quiero demorar más esto. A ver, yo solo o sea, comparto plenamente las cosas que se han dicho. Creo que están más o menos señaladas las direcciones sobre las que hay que tratar de avanzar, ¿no? Y no sé, no quiero ser pesado con Carlos, pero un tema adicional, digamos, Carlos, yo creo que hay que empezar a pensar también cómo le metemos a ese sistema regional algunos información de resultados electorales, ¿no? Cómo le va a esas regiones en cosas que se han trabajado en otros momentos y en otros lugares, número de candidaturas, ¿no? De presencia o no de primeras y segundas vueltas, o toda esta información, ¿no? sobre candidatos vinculados con redes ilícitas o con sentencias, ¿no? En fin, no es fácil, ¿no? Pero a ver, si juntamos fuerzas y energía de varios sitios, tal vez podemos ir juntando, ¿no? Esta evidencia simplemente para esto, ¿no? Para propiciar la discusión y propiciar el debate. Nada más, Yulisa. Muchísimas gracias a ti también por la organización. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes que han formado parte de este importante espacio de diálogo y como algo transversal que han dicho todos ustedes, ¿no? Que es importante discutirlo, plantearlo para
ir avanzando, si es posible, en el cambio. Muchísimas gracias también a todos los que se han conectado a través de nuestro Facebook Live. Vamos a seguir difundiendo este espacio también a toda la comunidad universitaria, ¿no? La postdifusión de este evento, y bueno, hay compromisos que por ahí hemos asumido en este espacio también. Muchísimas gracias y tengan todos buenas tardes. Chao, colegas. Muchas gracias. Chao. Hasta luego. Chao, cuídense.